Vamos ahora a ver si nuestro estimado maestro Gerardo Besanilla nos puede ayudar un poquito. Gera, ahorita platicaba con Benito Listo. Franco de la situación Sí. tan triste que estamos pasando Sí. con la sequía que nos está agobiando, ¿verdad? Sí, Creo yo que ahorita todo lo que hagamos es poco para lo que necesitamos. Ojalá, yo estoy seguro que con tus comentarios, tus conocimientos, tu experiencia, Gera, nos vas a ayudar mucho. Ahorita el uso combinado de las praderas irrigadas con el agostadero, creo yo que va a ser lo que nos va a auxiliar, nos va a salvar un poco dentro de el problemón en el cual estamos metidos. ¿Sí? Así es. De nuevo, licenciado Walls, ya tiene bastante tiempo acompañándonos aquí. Salúdenos a toda la Fundación Produce, por favor, que no nos olviden en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, con todo gusto de su parte, le gustaría llegar el saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues entonces, nada más esperamos a que nos den la indicación para iniciar la grabación, Gerardo, y podemos Ya pueden iniciar. comenzar. Gracias, Horacio. Bien, bien, Gerardo. Si usted desea, cuando guste, iniciar para compartir su pantalla. Mientras tanto, vamos a hacer la presentación oficial. La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Zootecnia y Ecología les da la más cordial bienvenida a esta sesión de pláticas de los jueves, ya tradicional, orientada de nuevo a todos los alumnos de la carrera de ingenieros zootecnistas en sistemas de producción, al personal académico, productores, amigos, todos, bienvenidos sean. Ahorita tenemos el gran honor de recibir a nuestro compañero colega, el maestro en ciencias Gerardo Besanilla Enríquez, quien es originario de aquí de la ciudad de Chihuahua, con el título de ingeniero zootecnista en sistemas de producción, egresado de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Zootecnia, en 1996. El maestro Besanilla obtuvo su grado de maestría en ciencias en pastizal en el Tecnológico de Texas en el año del 2002 y es candidato a doctor por Texas A&M para el manejo de pastizales. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua desde hace 17 años. Su pasión y vocación está en el extensionismo en ejidos en temas de manejo de pastizales y ganadería. ¿Sí? Representa a México dentro del Consejo de Directores de Holistic Management International, con sede en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, desde hace 7 años. Asesora ranchos ganaderos y praderas irrigadas desde hace 15 años. Está casado con Rocío y tiene 4 hijos, Sara, Luis, Omar y Edgar. Bienvenido, Gera. Él nos va a impartir una plática precisamente titulada Uso combinado de praderas irrigadas y agostaderos para la producción de bovinos. Bienvenido, Gera. Tiene la palabra, puede compartir su pantalla. Vamos a escuchar con atención. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, César. Inge Chávez Silva, muchísimas gracias por invitarme. Espero que por lo menos una de las diapositivas que preparé les sea de utilidad. Voy a hablar de varios temas, y por favor, si en el transcurso de la presentación surge alguna duda o algún comentario, interrúmpanme para ampliar su duda, por favor. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla y voy a ir presentando la información. Bueno, se ve mi pantalla, se ve la presentación ahí ¿la están viendo? Listo, Gera, todo muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a platicarles
acerca de este tema, el uso combinado. El uso combinado de la pradera y del pastizal es una ventaja que no muchos tienen, porque unos o tienen pura pradera o otros tienen puro agostadero. El hecho de tener los dos recursos, tanto el agostadero como la pradera, ubicados en el mismo rancho, pues eso le da una gran ventaja en muchos sentidos, y eso es precisamente lo que las diferentes ideas y pensamientos que estuve tratando de juntar para platicarlos aquí con ustedes y discutirlos y ver sus opiniones. Algunos de los ranchos pues es nada más lo que es la pradera, y ahí pues está la limitación de que pues tienes que, cuando surge la necesidad, a veces no hay de otra más de que meter relleno de fuera. Cuando tienes el agostadero y se vienen los años como este año, pues igual, ¿verdad? Necesita uno importar materiales, importar forraje de fuera hacia el rancho. Entonces, el hecho, como les comentaba, el hecho de tener esos dos recursos ahí juntos en el mismo rancho nos amplía el abanico de opciones, y le da un montonal más de flexibilidad a la operación. Estos son algunos de los temas de los que me gustaría platicar. El tamaño de la pradera en comparación del tamaño de la necesidad que se tenga, ¿verdad? Existen ranchos que son muy extensos, ranchos en donde tienen 500, 800, 1000 vacas, y nada más cuentan a lo mejor con un pivote vamos a decir, 78, 80 hectáreas. Pues claro que ayuda, por supuesto que ayuda, y es un salvavidas increíble. El malentendido está en creer que por el hecho de tener un pivote de pradera, pues ya caben todos los animales, hasta unos arriba de otros, ¿verdad? Y en realidad se pueden meter la cantidad de animales que sean dentro del tamaño de la pradera que sea, pero el desempeño de esos animales pues se va a ver afectado, obviamente, ¿no? Aquí lo que se tiene que considerar al principio pues es entender que uno tiene que bailar al son de la pradera, y quisiera uno marcarle el ritmo, ¿verdad?, al crecimiento de la pradera a través del tiempo, pero no funcionan las cosas así. Entonces uno tiene la necesidad de meter, no sé, 500, 700 vacas en una pradera. Les repito, se puede hacer, pero tiene consecuencias en cuanto al desempeño de los animales, en cuanto al desempeño individual de los animales, sean vacas y sobre todo si son animales de repasto. El otro de los temas que vamos a platicar es la combinación en tiempo. Aquí yo estuve pensando y traté de plantearlo de esa manera, ahí vamos a estar viendo diferentes opciones. La combinación en el tiempo, es decir, se requiere tener solo la pradera anual de invierno, o a lo mejor solamente la anual de verano, o a lo mejor realmente, que es lo más común de la necesidad que estamos sufriendo ahorita aquí en el estado y en varios estados, ahora con esta sequía, pues es tener la necesidad tanto de la anual de invierno como la de verano, la secuencia de las dos, o a lo mejor necesitamos algo perenne para seguir manteniendo ahí cuando ya Dios nos quite la soga del cuello con esta sequía. Entonces, el largo del periodo de verde en el que queramos estar trabajando, pues eso depende, ¿verdad? De qué materiales se utilicen y qué opciones se vayan a estar utilizando ahí. Es la combinación del agostadero con la pradera en el tiempo. La combinación en el área es decir, bueno, si aledaño pegado ahí a la pradera se tiene el agostadero, bueno, se puede hacer todavía el trabajo mucho más flexible, porque aportas con la pradera los nutrientes necesarios, y el resto de la materia seca la puedes obtener del agostadero, obviamente. Entonces eso pues hace que la pradera te rinda más, ¿no? En vez de que tengas a todos los animales en la pradera el mayor tiempo posible hasta donde permita la producción de la pradera,
pues el, el dividir el consumo del ganado, una parte en la pradera y otro en el agostadero, pues eso nos hace que la capacidad de carga total del sistema aumente. La combinación de clases de ganado, estamos hablando de vacas comerciales o estamos hablando de ganado de registro. Dentro del ganado de registro, a lo mejor estamos hablando nada más del desarrollo de las becerras, de las vaquillas, o a lo mejor estamos hablando de repasto para producir kilos, o a lo mejor en algún otro sistema que todavía no llegamos aquí, hasta donde yo tengo entendido, muy poca gente finaliza en verde. Y esto también tiene sus implicaciones, ¿verdad? Y pareciera que las implicaciones que tiene el finalizar en verde, pues es básicamente entender los ciclos de producción, las praderas de invierno, las de verano, qué variedades poner y meter las vacas ahí. Pero es mucho más complicado que eso, ¿verdad? Se necesita tener una genética que permita que esos animales, antes de los 2 años, pues ya estén listos para sacrificio, ¿no? Entonces la genética juega un papel importante ahí en el caso de que se quiera combinar algo de agostadero con pradera. Entonces el genético tiene que ver. La combinación en el tiempo y clase de ganado se refiere a la situación en donde se puede combinar el hecho de tener en agostadero cierta temporada del año a las vacas y en la pradera a las crías, al desaige, a las vaquillas de reemplazo, y luego después unir al acto completo dependiendo de la temporada del año. Entonces se pueden hacer combinaciones también en el tiempo, ¿verdad? No todo el ganado tiene que estar entrando a la pradera necesariamente. De hecho, si pusiéramos un escenario ficticio, y vamos a suponer que estamos platicando de un rancho de 500 vacas, y vamos a suponer que se implemente una pradera, vamos a poner de 50, 55 hectáreas. Pues el solo hecho de implementar esa pradera nos permite descargar el agostadero pues hasta en un 50% o más de animales. Entonces, en vez de llevar esos animales a la subasta, venderlos baratos, pues se cortan, se palpan, los animales con mayores requerimientos, que comúnmente son las vacas paridas, se llevan al pivote, las vacas que se queden horras o vacías se sueltan al agostadero. Entonces, ese es otro tipo de combinaciones que se pueden hacer de los diferentes tipos o clases de ganado dentro del mismo rancho. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me escuchan bien? La imagen se ve, no se corta. Yo te escucho muy bien, Gera. Nada más hay ahí unos comentarios de que escuchan muy bajito. No sé si sea cuestión de que le suban o... No, miren, déjenme pongo los audífonos y entonces díganme si se escucha mejor. Correcto, sale. Sí. Miguel Portillo. Gracias. A ver, vamos calando a ver cómo se escucha ahí con los audífonos. Se escucha bien, Gerardo. Posiblemente algunos dispositivos tengan su volumen bajo. Nada más cuestión de buscarle ya su compu para que le suban el volumen. Ok, pero el resto de ustedes sí me alcanzan a Sí, escuchar. yo escucho perfectamente bien, mi Gera. Por favor, auxílianos todos los que estamos compartiendo, si le suban a su dispositivo el volumen para todos poder escuchar bien. Gracias y adelante, Gera. Perfecto, vamos a seguirle entonces. Si en caso de que se corte o que me quede congelado o que yo avance y las diapositivas no avancen en su pantalla, me detienen luego para no continuar avanzando y irnos. Inmediatamente te aviso. Gracias, Gera. Vale, hecho. Entonces, estamos hablando de que no todo el ganado tiene que estar adentro. Se pueden dividir las diferentes clases de ganado. Y luego la combinación en forma de uso. Pues la pradera se puede utilizar, obviamente, ¿verdad? Que es lo más
recomendable cuando así lo permite el escenario, ¿verdad? La situación particular del rancho, pues con el pastoreo directo, ¿verdad? El hecho de que las vacas entren y cosechen y aprovechen, pues esa es una bendición y es un ahorro en costos grandísimos. Solo el hecho de no tener que meterle la llave al tractor, eso nos va a evitar que se quiebre un fierro porque se va a quebrar tarde o temprano. Nos evita que pues el gasto en combustibles, nos evita más mano de obra, el hecho de requerir maquinaria, etc. Entonces, ¿qué combinaciones se pueden hacer en cuanto a la forma de usar la pradera y el agostadero? Pues una es el pastoreo, la otra es verde picada, y verde picada es más común en establos lecheros. También se requiere pues, de cierta maquinaria y se requiere de la infraestructura para alimentar. Y la otra es, bueno, pues empacarla, ¿verdad? En el caso de que así se requiera. Dependiendo de la situación de cada rancho. Y luego, una de las cosas que me parece a mí en lo personal muy interesante es, les voy a hablar ahí de varios resultados de unas investigaciones y cómo se fueron llevando a cabo, y luego cuáles fueron los resultados cuando los resultados de esas diferentes investigaciones se empalman en un solo manejo para el ganado, hasta qué tanto se puede reducir el consumo de forraje, que es lo que queremos. Es decir, aunque tengamos la pradera, lo que queremos es hacerla rendir lo más posible, ¿verdad? Obviamente. Así que voy a estar hablándoles de eso, de tipos de comederos, de algún aditivo que puedan usar, y luego las instalaciones, algunas instalaciones ideales para pivotes. Estoy totalmente consciente de que no todos, por cuestiones de flujo de efectivo, por cuestiones económicas, pueden tener las instalaciones ideales en las praderas, ¿verdad? Pero el hecho de que se puedan hacer, pues no significa pues que todos la deban hacer así. Les voy a presentar ahí unos esquemas de algunos ranchos y un diseño, y ojalá les pueda ser de utilidad. Y luego la otra cosa que me parece que es muy importante, pero que no es, tal vez porque ahorita traemos el agua hasta el cuello, lo que queremos es que los animales coman, que no se nos mueran. La mayoría de los ganaderos ya no quieren ni las vacas gordas, ya nomás hay que se mantengan carnudas, ¿verdad? Y que no pierdan la gestación, que no se enflaquen o que se alboroten para poder empadrarlas otra vez. Entonces, pero entonces, como estamos en esta crisis, pues nuestra prioridad es darles de comer. Sin embargo, el hecho de que combinemos el agostadero con la pradera trae indirectamente algunas ventajas también, ¿eh? Algunas ventajas reproductivas, algunas ventajas sanitarias, y en cuanto al manejo de la pradera, hay cuestiones que se tienen que contemplar, costos de fletes, de alimento, de ganado, etcétera, que son importantes de considerar. Entonces, y luego al último, pues voy a tratar de hacer un resumen rápido de todo esto que vamos a estar platicando. Voy a apurarme para ver si podemos alcanzar a pegarle a todo. Esto que están viendo ustedes aquí es cómo cambia y esto es mucho de lo que les voy a presentar aquí, pero de lo más básico y fundamental que hay, ¿verdad? Porque tengo entendido, ingeniero Chávez Silva, César, corríjanme, que parte de la audiencia está enfocada en los jóvenes de la facultad. Está enfocada en muchachos que a lo mejor todavía no han pasado por los cursos necesarios, y está enfocada en muchachos que apenas están familiarizando con estas situaciones. ¿Es correcto, Inge Chávez Silva y César? Efectivamente, Gera, muchos de los usuarios de la audiencia son jovencitos que están iniciando apenas la carrera. Ok, bueno, entonces conviene a lo mejor tocar lo básico y luego después pasar a la cuestión más práctica.
Les voy a pedir una disculpa a todos, a toda la audiencia, porque muchas de las figuras que incluyo no están traducidas al español, pero voy a tratar de más o menos explicar en qué consiste lo que les voy a platicar. Esta figura que ustedes están viendo aquí les muestra, por ahí se hace como eco. No sé, me escucho yo mismo, no sé si que algún teléfono o alguna compu. Sí, por favor, si nos auxilian los que estamos escuchando a apagar sus micrófonos para que no se reproduzca y se vicia, ¿verdad?, el sonido. Sí. Si nos echan la mano. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, esta figura que aparece aquí, lo que describe es, en el eje de las Y, describe la calidad relativa de los forrajes que se van a tener en la pradera, ¿no? Desde la calidad baja, media, hasta calidad alta. Y luego, en el eje de las X, describe las diferentes etapas de crecimiento de las plantas que se tengan ahí. Puede ser una pradera de sorgos, puede ser una pradera invernal de mezclas de cereales, puede ser una pradera con mezclas de especies de crecimiento de verano, la que sea, incluso puede ser alfalfa, maíz, etcétera. Entonces lo que ocurre es que cuando se siembra la pradera, comienza el crecimiento y en ese momento, pues básicamente la mayoría del crecimiento que se está generando son en forma de pequeños tallos, pero básicamente hojas. En ese momento, la calidad de ese forraje es alta porque su contenido de proteína es alto, ¿verdad? La mayoría de lo que se está produciendo ahí son hojas. Conforme va avanzando el crecimiento de esa vegetación, entonces la concentración de proteína, que es uno de los nutrientes más caros en la alimentación del ganado, pues va disminuyendo por forma natural en la estructura, en el cuerpo de esas plantas. Entonces llega un punto en donde esas plantas, si no se pastorearan de manera adecuada, si no se mantuvieran en cierta altura indicada, adecuada, y ahorita vamos a ver cuál es esa, en qué fase deben de mantenerse preferentemente las plantas que estén pastoreando. Si la dejáramos, si la sembramos, si la dejáramos crecer y no la estuviéramos manteniendo a raya, pues va a llegar un momento en el que básicamente mucho del cuerpo de esa planta pues van a ser tallos, ¿no? Y en ese momento es cuando la planta en sí va a tener una menor concentración de proteína y su calidad relativa va a ser menor comparada con las plantitas más jóvenes. Entonces, precisamente por este cuadro que les estoy mostrando, lo importante, y ese es el chiste, ese es donde uno tiene que estar ahí observando el crecimiento de la pradera. El chiste es encontrar este punto medio, aquí donde se cruzan estas líneas, porque ese punto es más o menos en donde se ubica lo que se refiere a una calidad aceptable del forraje y al mismo tiempo una cantidad de biomasa también suficiente. Entonces, casi la mayoría de los sistemas de producción, yo procuro tener mucho cuidado en no utilizar maximizar. Hay situaciones en donde sí conviene, pero casi siempre en nuestros sistemas de producción lo que conviene es optimizar. Ni lo mínimo ni lo máximo, sino un óptimo. Y en cuanto a la combinación ideal de la calidad del forraje en la pradera o del agostadero incluso, y de la cantidad de las toneladas de producción, pues aquí más o menos es en donde se encuentra ese punto óptimo. En cuanto al consumo de forraje, ahorita cuando estaba describiendo los subtemas de los que vamos a estar platicando, hablaba yo de qué tamaño es la necesidad, ¿verdad? Por un lado, de qué tamaño son los recursos que tenemos. Es decir, pues sí, el rancho en el agostadero puede ser muy extenso, pero a lo mejor resulta de que el agua que podemos utilizar para regar una pradera irrigada, pues no nos permite tener un pivote o dos o cinco, ¿no?
Entonces, pero sin embargo tenemos la necesidad de la seca de alimentar el mayor número posible de animales. Entonces, acuérdense que yo, por ejemplo, tengo medido, yo lo que siempre uso, los forrajes y las mezclas que yo siempre utilizo en los ranchos en donde trabajo y asesoro, pues son las mezclas que produce ahí el Inge Morales. Y, y me gustan porque me dan un periodo de verde largo, ahorita vamos a platicar de eso también, me dan un montón de producción y la calidad es buena. Y eso es todo lo que yo necesito, ¿verdad? Para, para justificar su uso. Pero entonces, si vamos a suponer que tengo una mezcla establecida de invierno, como las que están ahorita, ya que se están por establecerse las de verano, pero vamos a suponer que se tenga ahorita una, una mezcla de invierno, yo más o menos uso como criterio, como parámetro, para mantener vacas adultas paridas más o menos como unas 5.7, 5.8, 5.5, dependiendo del tamaño de la vaca, por hectárea y mantenerlas 24/7, todo el día, todos los días, en cuanto lo permita la pradera, ¿verdad? Porque obviamente pues, al principio no permite dejar al ganado 24 horas al día ahí porque apenas está creciendo. Y más, por ejemplo, en este año en donde se vinieron muchos días fríos y se prolongó ese periodo, pues no crecía y no crecía y no crecía. Entonces ahí no se permite, pero llega un punto en su crecimiento, como lo mencioné ahorita, en donde ya se pueden dejar los animales ahí todo el día. Pero vamos a suponer que me aguante eso, 5.7 o lo que sea animales, dependiendo de la talla, por hectárea. Pero vamos a decir que yo tengo el doble de ganado que necesito apoyar, ¿verdad? Que necesito alimentar. Pues entonces, obviamente, puedes meter todo el ganado, pero la mitad del tiempo. Lo que vas a estar haciendo ahí es que vas a meter el doble de la capacidad de carga, pero vas a reducir a la mitad el tiempo que vas a dejar el ganado ahí. Y esto, pues obviamente que tiene un sacrificio en la cantidad de nutrientes que van a estar consumiendo los animales que entren, pero pues es mayor el consumo como quiera de lo que tenemos en los agostaderos, ¿no? Entonces, por eso les comentaba, y eso lo voy a estar repitiendo a lo largo de la presentación, que pues depende de qué tamaño sea la necesidad, de eso depende qué es lo que vayamos a hacer en la pradera. Estas son las diferentes etapas de madurez y la primera corresponde básicamente a las fases de crecimiento en la pradera. La segunda corresponde más a fases de crecimiento que se parecen más a las de un agostadero, aunque dependiendo de cómo se venga el año, si se viene llovedor, que ya no me acuerdo cómo son esos años, si se vienen llovedores y la agüita no cesa y se vienen bonitos, pues el crecimiento de las plantas del agostadero también se puede parecer a esto de la pradera que estamos viendo aquí. Y entonces yo me encuentro con que a veces voy y visito los ranchos y van a prisa dándole vuelta a la pradera, sea un círculo, sea un rectángulo, sea un cuadro o la forma que tenga la pradera. Y entonces está bien porque la pradera no se deja madurar, pero van demasiado rápido que la cantidad de materia seca en el material que se están comiendo, pues no alcanza, porque cuando se come la pradera demasiado tierna, pues tiene un gran contenido de humedad. Entonces, pues el chiste no es sembrar la pradera para que estén tomando casi pura agua en forma de zacate, sino que haya ese punto óptimo que mencionaba en la figura hace un momento. Esa fase 2, esta fase de aquí es en donde queremos comernos la pradera. Y esta fase 3 es cuando ya no se nos adelantó, ¿no? Cuando ya empieza a espigar, ya empieza a madurar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Hacer las rebanadas más grandes de la pradera. ¿Para qué? Pues para no permitir que la pradera se nos adelante. Hay otras ocasiones que no son muy comunes, pero hay otras ocasiones en donde la capacidad de la capacidad de carga de la pradera permite meter más animales de los que se tienen disponibles.
Entonces lo que ocurre ahí es de que sobra forraje. Es casi raro, ¿verdad?, escuchar que nos sobre forraje ahora en este año, pero ocurre, ¿no? Vamos a suponer que alguien tenga un pivote de 78 hectáreas, 80, lo que sean, y que tenga a lo mejor nada más 150 vacas o 200 vacas, pues el pivote está sobrado. Entonces, si se hacen las rebanadas rápidas, eh, para avanzar y no dejarlo madurar, está bien, pero de todas maneras muchas de las plantas van a madurar porque no van a comer parejo. Entonces ahí lo que se recomienda pues es que se hagan, que la rebanada total que se les asigna a esas vacas se subdivida a su vez en rebanaditas más chiquitas con cerco eléctrico para que pelonen bien cada rebanadita que se van a estar comiendo. Eso ayuda para que pues el pastoreo sea un poco más uniforme y al mismo tiempo ir avanzando rápido. En la cuestión del agostadero, como obviamente dependemos del agua del cielo, pues la curva de crecimiento se parece más a esta segunda que estamos viendo aquí, ¿no? Pero también tiene su fase de crecimiento, la número 2, que es la que queremos ahí aprovechar. Y todo eso se hace pues también rotando el ganado, si es que se cuenta con potreros, ¿no? Estos son relativos, ¿no? Los 30, 60, 90, 120 días es una guía nada más, que nos permite más o menos ubicarnos en cuanto a cómo se va presentando el crecimiento de las plantas. Y aquí, esta figura habla de dos situaciones, una que se refiere a la fluctuación diaria de la calidad, pero también otra que se refiere a la fluctuación periódica o diaria o semanal o mensual en la calidad de la dieta de los animales. Uno ve, ustedes van a una pradera, ven las plantas y pues parece que ahí están, estáticas, creciendo a lo mejor, pero no pasa nada. Y resulta que diariamente están ocurriendo cosas en esas plantas, ¿no? Resulta que mucho del material fotosintético del agua, de la savia, del agua con azúcar que producen durante el día esas plantas, pues la van traslocando, la traslocan a producir más hojas, a producir más tallos, una parte de las raíces, a diferentes órganos de la planta de la pradera. Entonces, lo que yo veo comúnmente es de que, por ejemplo, mucha gente saca a pastorear temprano su ganado, pues en parte para desocuparse, ¿no? Y seguir con otras actividades que se tienen que hacer en el rancho, pero mucha otra gente la saca temprano pues porque las vacas están brame y brame. Lo más aconsejable, quienes tienen, por ejemplo, yo trato de usar una comparación con quienes tienen, por ejemplo, bombitas solares, cómo va aumentando el gasto de agua que se bombea conforme la intensidad de la luz, ¿no?, del día. Conforme ya se empieza a meter el sol, pues empieza a bajar también. Pues esa cantidad de agua que varía, también varía en cuanto al agua con azúcar que se está produciendo dentro de las plantas en la pradera. Así que entonces, si ustedes consumen esas plantas cuando se tiene la mayor cantidad de agua con azúcar en la planta, pues obviamente que eso le aporta más nutrientes al ganado. Entonces, es lo mismo sacar las vacas a pastorear a las 7 de la mañana que a las 11 de la mañana, no es lo mismo. A lo mejor se van a comer la misma superficie, la misma rebanada, pero la cantidad de azúcar, de energía, de nutrientes que va a contener la misma mordida de la misma planta en el mismo metro cuadrado difiere. Entonces, eso es importante contemplar. Es decir, te cuesta lo mismo sacarlas a las 7 que a las 11, si en la práctica te es posible, si no te desvía de otras actividades importantes también. Entonces, si tienes que elegir, mejor agarra las horas más calientes para pastorear. Y pues si el ganado está permanente adentro de la pradera, pues ya eso es automático, ¿no? La otra cosa de la que habla aquí esta figura es de la variación, y esto tiene que ver más
se ve drásticamente mucho más en el agostadero cuando tenemos al ganado por varios días o varias semanas o incluso varios meses en el mismo potrero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a suponer que el día de hoy, temprano en la mañana, metimos a un potrero en agostadero. Metemos los animales al potrero 1, entran los animales y empiezan a seleccionar, a escoger lo que más les gusta. Y conforme va avanzando el día, pues esas plantas, esos zacates, esas partes de esas plantas, de esas especies, pues van disminuyendo, ¿no? Porque se las van comiendo. Llega un punto cuando se acaba el día en que pues ya están consumiendo otro tipo de plantas y partes de las plantas que a lo mejor no es lo que más prefieren esos animales. Ahora, si extendemos esta curva que estamos viendo aquí, no en un día, sino en 2 días, o en 5, o en 7, o en 15, o en un mes, o en 2 meses, o en 6 meses, o si la extendemos todo el año, pues imagínense lo que va a estar ocurriendo ahí con la dieta de esos animales y con el sobrepastoreo. Entonces, si en vez de eso hacemos pequeñas potreros hasta donde aguanten las posibilidades económicas de subdividir el agostadero, la pradera obviamente que se tiene que subdividir, ¿verdad? Digo, no necesariamente, pero pues es obvio que tiene muchas ventajas subdividirla. Pero en cuanto al agostadero, vamos a suponer que se pudiera subdividir en potreros más pequeños, pues obviamente que van a aguantar menos tiempo los animales en cada potrero, pero la variación en la calidad de la dieta de esos animales no va a ser tan drástica como en este ejemplo. Es decir, si movemos más frecuentemente los animales de un potrero al otro, pues más frecuentemente van a estar agarrando las plantas que más les gustan, que más quieren consumir, las especies, las partes de las plantas, y entonces la dieta se va a mantener un poco más uniforme. Este es un dibujo hecho en una hoja de papel. En la práctica allá afuera no es tan sencillo como platicarlo aquí en una conferencia de Zoom. Pero este es el principio que sugiere que movimientos más frecuentes mejora la calidad de la dieta de los animales. ¿Ok? Entonces hay una fluctuación diaria en cuanto a la calidad de esas plantas que se van a comer, ya sea en el agostadero o en la pradera, y también hay una fluctuación diaria o de horas en cuanto a la calidad de la dieta que van a estar consumiendo los animales. Y eso varía porque cuando ustedes, si ponen atención en lo que comen los animales cuando recién entran a la pradera, si es que no están ahí permanentemente, se van a fijar cuáles son las especies de esa pradera que primero le entran, ¿verdad? Cuáles empiezan a consumir primero y cuáles consumen después, y al final cuáles consumen. El alfalfa, por ejemplo, nosotros pensaríamos que es a lo primero que le entran y es el miedo que provoca de que se vayan a timpanizar, y resulta que en mi experiencia, y les agradecería si alguno tiene una experiencia distinta también, en mi experiencia es lo último que se comen cuando entran a su rebanada diaria. Primero se comen el ryegrass y el triticale y el centeno y todo ese tipo de cereales, y luego ya después le entran a la alfalfa, lo cual está muy bien porque ya están más llenas. No quiere decir que no ruñan la alfalfa en el inter, pero a lo que más le entran primero es a otro tipo de forrajes, y luego ya después la alfalfa, que complementa pues de forma grandísima la dieta, ¿no? de esos animales. Ahorita vamos a platicar de eso también. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda o algún comentario? Miren, esto, interrúmpanme por favor si es que llega a haber una duda, no me molesta en lo absoluto, por favor háganlo. Esta figura que les estoy mostrando aquí muestra más o menos el contenido de la planta completa de alfalfa. Esto varía, ¿verdad? Varía dependiendo de la variedad de alfalfa, de la cantidad de hoja, de cuántos años tenga establecida, de la fertilización que tenga, del estrés hídrico que esté ocurriendo, en fin, varía como varía en el mundo real. Pero esto les puede dar una buena idea de más o menos qué es lo que contiene una planta completa de alfalfa, ¿verdad? Las hojas, pues
contienen 18 a 28% de fibra detergente neutra, 12-20% de fibra detergente ácida, y puede contener de un 20 a un 35 de proteína. Eso es en cuanto a esa parte de la morfología del cuerpo de la planta de la alfalfa. Los tallos, en comparación, tienen más fibra detergente neutra y más fibra detergente ácida en comparación de las hojas. Y obviamente el contenido de proteína pues es mucho menor. Nada despreciable, ¿verdad? Porque a partir del 8% de proteína en la dieta de los animales, ya el rumen es suficiente como para que empiece a funcionar. No en el óptimo, pero por lo menos que no se nos mate ahí el rumen, ¿no? Que siga funcionando del 8 para arriba. 7, 8 para arriba. Entonces, si los tallos contienen del 10 al 20%, pues no está nada mal, aunque, bueno, las hojas son todavía de una calidad mucho mejor. En cuanto al contenido de las células de las plantas, pues del 20 a un 60% de digestibilidad se encuentra ahí en las alfalfa. Y esta es una especie de subdivisión de todas esas estructuras que se encuentran en el cuerpo de las plantas, cómo se dividen carbohidratos no estructurales, que precisamente esos carbohidratos no estructurales son el agua con azúcar que les comentaba ahorita, que cómo se trasloca cómo fluctúa diariamente y a través de las 24 horas del día, cómo cambia. Bueno, esa agua con azúcar o la savia constituye el 25 o 30%. Y mucho de esa agua con azúcar y esos almidones se traslocan a las raíces, se trasudan, vamos a decirlo así, se exudan, es la palabra adecuada y técnica, se exudan, y mucho de eso es lo que sirve para alimentar a los microorganismos del suelo, que a su vez le comparten a la planta nutrientes en formas químicas que la planta puede aprovechar. En cuanto a los carbohidratos estructurales, se refiere a los carbohidratos que forman el cuerpo de la planta, que son fijos, celulosa, hemicelulosa, lignina, etcétera, el esqueleto, por decir. Otros contenidos son las proteínas, aceites y cenizas. En fin. Esto les da una idea más o menos de la calidad de cada parte del cuerpo de las plantas y más o menos en qué consiste cada una de ellas. Ahora, el título es la combinación o uso combinado de agostadero con pradera, pero yo estoy seguro que si les pidiera un plan para utilizar este cachito de mundo que les estoy presentando ahorita en la pantalla, a cada uno de los que estamos en la presentación, cada uno de nosotros íbamos a terminar con un plan de uso de este pedacito de agostadero con ese pivote que está ahí, diferente. Algunos iban a decir, bueno, pues es que mira, yo primero utilizaría este triángulo y luego después me traía los animales y los metía 1 hora o 2 y luego a los 3 días utilizaba el siguiente triángulo y otros van a decir, no, ¿sabes qué? Yo preferiría comenzar por acá y comerme este rincón, y si es tiempo de lluvias, pues de aquí agarro el agua, no tengo que traer a los animales. Obviamente que estamos enfocándonos ahorita en este tiempo de seca, ¿no? Pero lo que quiero llegar es de que hay digamos que un infinito de combinaciones de manejo que se pueden hacer para combinar el agostadero con la pradera. Lo que es ideal es que se tenga el agostadero junto a la pradera para utilizar, es decir, para que se coman lo que hay acá en el agostadero y luego vengan y coman también nutrientes a la pradera. Y luego pastoreen otra parte adyacente y pastoreen otra parte de la pradera. Y así sucesivamente. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque eso tiene implicaciones financieras, económicas, se tienen que poner cercos. Este rancho que ustedes están viendo ahí, pues de aquí arriba se ve
fácil, pero de ahí abajo hay mucho monte, hay unas motas grandes de monte, entonces se tiene que abrir ahí para dividir con cerco eléctrico. Ya hablar de cerco de púas, pues es hablar como de, ya no, ni siquiera tenemos que discutir, ¿verdad? La justificación económica y financiera de utilizar cercos eléctricos en pradera y en agostadero. Entonces, nada más hago así la mención rápidamente porque no nos vamos a poner ahorita a justificar el cerco del uso de cerco de púas. Entonces, el arte, el chiste está en ver de qué manera se puede utilizar todo este recurso con las 3 hebras de zacate que puedan haber ahí y reforzar la dieta del ganado con la pradera que se pueda producir en esta parte y luego hacer ese calendario de tal manera que coincida cuando se tenga que manejar el ganado, pues que puedan llegar a los corrales en donde se van a manejar. Ahora, este es un pedacito muy chiquitito de tierra que les estoy mostrando, pero si esto lo traspolan a un rancho de a lo mejor 1000 hectáreas, o a un rancho de 2000 o de 5000 o de 15000 hectáreas, pues ahí ya la ciencia se pone un poco más complicada. Entonces, y en cuanto a eso, ahorita vamos a platicar de algunos esquemas y voy a regresar a esta diapositiva para explicarles un poco mejor qué opciones se tienen. El tamaño de la pradera en comparación al tamaño de la necesidad es eso que les he reiterado en varias ocasiones, pues hay múltiples combinaciones que se pueden hacer y múltiples limitaciones también, ¿verdad? Comenzando por el billete. ¿En qué te gastas el billete? En subdividir el agostadero para que recalen esas rebanadas a la pradera o te lo gastas en pastura, ¿verdad? Ahí se tiene que ver eso dependiendo de la situación muy particular de la que estemos hablando, del tamaño de la necesidad que se tenga. Si te llovió mucho, poquito o nada, en fin. El cambio en la combinación del agostadero con la combinación de la pradera en el tiempo. Por ejemplo, a mí me tocó ver una situación en donde una persona, para el rumbo de Bachínimo, un joven, pues rentó tierras para maíz, pero entonces decía, bueno, pero ahí se me quedan pues varios meses, ¿verdad? Las tierras dioquis y de todas maneras me las cobran. Pues, ¿qué hago con esos pedazos de tierra en ese tiempo? Bueno, pues a lo mejor ahí lo más adecuado es que en ese tiempo siembre algo de invierno, aproveche esas tierras que de todas maneras se les están cobrando como renta, ya sea que empaque o ya sea que meta ganado, si es posible, si tiene fuentes de agua para beber del ganado, y entonces mantiene la producción de cada hectárea por todos los 12 meses del año. En el caso de que solo se necesite una pradera anual de verano, lo cual no es muy común, por supuesto que menos en esta situación en la que estamos, casi lo que necesitamos es tener forraje, pues ojalá que de aquí a septiembre y Dios nos favorezca con más lluvia, pero si no, pues se acaba la de verano y tenemos que ponerla de invierno otra vez, y se acaba la de invierno y no queda de otra más de que ponerla de verano, dependiendo de cómo se venga el año. Ojalá que este año podamos utilizar las praderas ya no para salvar a las vacas, sino para darle valor agregado a los animales, pues que tienen más valor, ¿verdad? Las crías, becerros, becerras y las vaquillas de reemplazo. Pradera anual de invierno y de verano, pues esa es la situación en la que nos encontramos ahorita, la combinación de esas dos. Ahora, estamos hablando de la combinación del agostadero con pradera, asumiendo que nos quedan 3 hebras de zacate en el agostadero, ¿verdad? Por eso es combinación. En el caso de que ya, como hay varios ejemplos de ranchos aquí en el estado, pues ya no les queda nada del agostadero. Pues ahí, ¿cuál combinación hay? Básicamente el agostadero sirve como zonas de descanso del ganado
mientras no están consumiendo adentro de la pradera, pero no es realmente una combinación, es básicamente pues, son las zonas donde se saca el ganado a dormir. Y la pradera perenne, que sirve muy bien porque no falta en una situación durante el año en donde a lo mejor no se puede regar, no se pueden regar las praderas anuales o no falta qué, y siempre una pradera perenne que aunque es más cara de establecerse, pues ahí estaba durante invierno y verano produciendo y ayudándonos. Entonces, en cuanto al largo del verde de la pradera y del agostadero, pues esto se tiene que analizar con las variedades que se vayan a establecer. Mire, este es un ejemplo, nada más para poder visualizar cómo diferentes especies, diferentes variedades de plantas, pues tienen jorobas de crecimiento distintas, ¿no? Dependiendo de la especie. Esta, por ejemplo, pues tiene crecimiento aquí durante mayo, junio y luego después vuelve a tener crecimiento por acá septiembre y octubre. Ahora, esto es para bajo ciertas condiciones particulares de clima, de suelo, de temperatura, de precipitación en ciertas regiones de aquí de México, de Estados Unidos o de Canadá, de donde sea. Esta misma variedad, esta misma especie, es muy probable que se comporte de una manera distinta si comparamos cómo se comportaría aquí en Chihuahua, que a lo mejor en Wyoming, o a lo mejor en Oregon, o a lo mejor en Veracruz, o a lo mejor en Baja California. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque no nos debemos ir con la idea de que esta variedad, o sea el trigo, o sea el ryegrass, o sea se comportan siempre de la misma manera. Ahí tienen una tendencia, tienen un patrón, pero ese patrón varía dependiendo del año y de la ubicación geográfica. Al final del día, cuando ustedes siembran una mezcla de pradera, de las especies que ustedes gusten y manden, pues entonces lo que estás haciendo es que estás comenzando el verde desde aquí con esta variedad y estás terminando el verde hasta acá con esta otra, pero en el inter tienes todas estas curvas de crecimiento. Esto sería para plantas de crecimiento de verano. Lo mismo aplica para plantas de crecimiento de invierno y la diferencia ahí sería en que, bueno, se siembran aquí, por acá por septiembre, ¿para qué? Para que cuando ya todas estas variedades de verano ya van en declive, ya las variedades de invierno comiencen a crecer y a desarrollarse y que mantengas el verde todos los 12 meses del año. La combinación en el área, disponibilidad de espacio y distribución de otra infraestructura o cultivos, ejemplo, Chile. Me toca una experiencia que yo no había considerado antes, pero una persona que siembra chiles, por ejemplo, en la zona de Jiménez, tiene un contrato con una compañía importante que le compra su producto, le compra el chile. Y para poder comprarle el chile, pues le pide varios requisitos. Y uno de esos requisitos es precisamente que no trafique animales domésticos a cierta distancia de donde estén sembrados esos chiles que él le va a vender. Entonces, la combinación en donde se pueda utilizar el agostadero y en donde se puede utilizar la pradera y por donde trafiquen los animales, vayan y vengan del agostadero a la pradera, pues depende de varias situaciones y esto que les platico de esta persona en particular, pues es una situación muy particular que tiene sus limitantes, por eso que les comento. En otras situaciones, el agostadero no está inmediatamente aledaño a donde está la pradera, entonces ahí se tienen que hacer varias cuestiones, ¿no? De callejones, de mover el ganado arriándolo así a través del día. ¿Cómo voy con el tiempo, César? Caramba, ya se me fue la hora. Se fue la hora, pero está muy interesante, Gera. Adelante, no te preocupes. Sí. No, ok.
para pisarle el acelerador porque agarro el chali y ya nadie me calla. Apurarle a esto. Las instalaciones ideales en pivotes. Eh, Aquí, nuevamente, depende dice que la pluma hace, ¿cómo es el dicho ese de la pluma hace bonito al gallo? Entonces, dependiendo de los recursos con los que se cuenten, se pueden hacer ciertas infraestructuras ahí para eficientar el trabajo. Entonces, hay esquemas con agua en el centro del pivote, si es que se está trabajando la pradera en un pivote, en donde en el centro se tiene el agua, se tiene la sal, se tienen, incluso a mí me tocó cuando estuve haciendo la maestría, en el rancho donde yo vivía, y ahí mismo yo trabajaba para el dueño del rancho, y ahí mismo yo trabajaba para mi asesor, el doctor Carlos Villalobos, porque ahí tenía yo mi tesis. En esos pivotes donde yo trabajé en aquel entonces, teníamos los corrales de manejo también en el centro del pivote. Entonces ahí tomaban agua, ahí trabajábamos el ganado, ahí pesábamos, ahí se hacía todo el manejo en el centro. Hay otros esquemas que también pueden ser recomendables en cuanto a tener el agua por alrededor del pivote. Ahora, ahorita voy a platicar de otras variantes, ¿no? Si nosotros, vamos a suponer que pues todavía tenemos acá en el agostadero, no tanto como quisiéramos tener, pero todavía hay algo que comer allá afuera y tenemos la pradera, pues entonces lo que se hace es que se puede, ¿no? No debe ser así, pero es una opción, es una posibilidad que se instale un poliducto de agua por el perímetro del pivote, de tal manera que ustedes puedan hacer pequeñas subdivisiones fuera del pivote en el agostadero y que lleguen y tomen agua ahí en la orilla del pivote y luego entren y se coman la pradera verde acá. Entonces, de esa manera, pues a lo mejor no necesitarían caminar tanto, aunque pues de todas maneras iban a llegar al centro del pivote. Pero es una opción, es dejar el agua alrededor del perímetro del pivote. Tiene sus asegúnes porque pues cuesta dinero meter toda esa infraestructura y luego se tendría que ir moviendo el bebedero. Se pone el poliducto alrededor del pivote, se dejan chupones, conexiones rápidas y se va moviendo con un remolque el bebedero. Y así, conforme se va utilizando la pradera, pues también se va utilizando el agostadero alrededor. La diferencia es de que pues, va a llegar en la primer vuelta que le des a la pradera, ya te acabaste el agostadero que tienes alrededor de ahí. Entonces ahí la pradera continúa produciendo, pero por lo menos ya cosechaste, ya aprovechaste lo que está alrededor. No sé si les dejo claro a qué me refiero con esto que les estoy platicando. Déjenme regreso a esta imagen. Vamos a suponer que en esto que les estoy platicando, una opción es que tengan aquí en el centro el agua, la sal, todo, y los animales pues se vayan comiendo las rebanadas conforme va avanzando, ¿no? Por cierto, que si se tiene la posibilidad, a mí me gusta y cuando es factible, cuando es práctico, yo prefiero que la siembra se haga de cuartos. La siembra de la pradera se haga por cuartos, es decir, esta semana sembramos este cuarto y la siguiente semana sembramos este otro cuarto y la siguiente semana sembramos este otro cuarto y la siguiente este otro cuarto. ¿Por qué? Porque eso nos permite ir avanzando y que no se nos vaya madurando lo que va delante de nosotros. Si sembramos todo el pivote de un jalón, pues para cuando vamos avanzando, ya lo último ya va más maduro, entonces tenemos que ir más a prisa. Y ir más a prisa no necesariamente nos garantiza de que cuando lleguemos a pastorear lo último, lo primero que pastoreamos ya esté listo para ser consumido. No sé si me explique ahí. Entonces, ahora,
eso que les platico es lo ideal, no necesariamente es lo más práctico. ¿Por qué? Pues porque muchos de los ranchos no cuentan con una sembradora propia, la maquilan, o el que les maquila pues no va a ir cada semana a estarle sembrando un cuarto de pivote y luego después regresar y sembrarles otro y llevarse un mes en terminar un pivote. Los que maquilan llegan con su maquinaria y siembran todo y ahí nos vemos, ¿no? Pero en el caso de que se cuente con la posibilidad de poder sembrar de esa manera, creo que te da como que más espacio, más tiempo para irte comiendo todo sin ir apurado, preocupado porque se te vaya a madurar lo último. Y en cuanto a la infraestructura que les digo, se coloca el agua aquí alrededor, se ponen las conexiones rápidas a ciertas distancias, se va recorriendo el bebedero y acá pues se van haciendo subdivisiones para irse comiendo lo que se tenga ahí. ¿Okay? Hay otros esquemas de pastoreo que sugieren poner el agua no en la orilla, no en el perímetro del pivote, sino a la mitad de la longitud del radio del pivote, es decir, a esta altura, todo alrededor, que quedara más o menos como por aquí. Y entonces pastorear un cuadrito y luego ir pastoreando otro aquí, o pastorear lo de la orilla primero y luego pastorear lo del centro y luego lo de la orilla y luego lo del centro. Hay un montón de variables en cuanto a eso. Yo no lo justifico mucho porque cuesta una lana poner el poliducto en medio. Y la otra es de que a la hora de sembrar, pues no falta que se truene y que le pasen los tractores por encima, o que quita la manguera, o tienes que enterrarla y las válvulas, etcétera. Y realmente lo que mide un pivote de 78 hectáreas de la orilla al centro, estamos hablando de que son 400 metros más o menos, una cosa así, 450, y pues las vacas que caminen, ¿verdad? Pues para eso tienen patas. Yo soy de esa idea. La eficiencia en el aprovechamiento en la cosecha tiene que ver, ¿verdad? Pero si tienes la carga suficiente, pues los animales te van a consumir toda la rebanada completa y van a llegar hasta el centro y van a llegar hasta la orilla sin ningún problema. ¿Cómo te van a dispersar las heces y la orina? Pues depende del ancho que le haga la rebanada, ¿no? Y te la van dejando relativamente homogénea. Claro que siempre en el centro hay una mayor concentración de estiércol. Este es uno de los esquemas. Ahora, ¿qué pasa si la pradera no es un pivote, ¿verdad? Que sea una rebanada, un rectángulo o un cuadro o una figura que no sea ni cuadro ni rectángulo, pero que no sea un pivote, un círculo. Pues se hacen callejones dependiendo del ancho de la rebanada. Vamos a suponer que esta diapositiva, lo que ustedes están viendo en azul en la pantalla, vamos a suponer que sea la pradera. Pues entonces, esto que ustedes están viendo acá del fondo de la diapositiva, esto que parecen como tablones, se puede constituir como callejón. Aquí en el centro se pone un agua y entonces las rebanadas se hacen de esta manera. Así. ¿Qué pulso tengo de nada? Entonces los animales vienen y consumen todo esto, entran al callejón, vienen, toman agua y se regresan. Aquí está el agua y aquí están los minerales, o los minerales se pueden poner aquí en el camino y se regresan a comer. Al día siguiente les abren otro tramo o unas horas después, dependiendo de la intensidad del manejo que se les esté dando. Igual, adelante, sí. Doctor, Sí, estás pasando una imagen distinta a la lámina de instalaciones ideales. Estás no, haciendo un dibujo que tenemos. nada más que estoy solicitando. Porque no se ve más. No, sí, Benito, ¿verdad? Benito.
Lo Sí. que estoy tratando de recurrir a su gran imaginación y estoy pidiéndoles que se imaginen que esto azul de esta diapositiva que dice instalaciones ideales en pivotes, esto azul que fuera verde y que fuera la pradera, y que esto que Ok, está muy aquí bien. como tablones, esta parte café de acá abajo, que fuera el callejón. Pero no estoy Correcto, mostrando Gerardo. ningún mapa, Ya Benito. te entendí. Sí, no estoy Ya te entendí mostrando. el mapa nuevo. Ok. necesito necesito recurrir a mucha imaginación ahí por su parte, ¿verdad? A lo mejor debí de haberlo esquematizado. A lo mejor aquí está, lo puedo pintar. Eh, Miren nada más que pulso. Ay, caramba. Se vale reírse, no pasa nada. ¿Cómo harían mis dibujos en el kinder? De hecho, en la realidad sí van a quedar los cercos, ¿eh? Sí. Pues apenas está bien. Este, aquí puede quedar un agua. Miren nomás qué bebedero tan redondo me quedó. Y entonces aquí pues las puertas se van abriendo conforme se vaya ocupando, ¿no? Para que pase el ganado. Así que entonces se comen esta primera rebanada, se la comen y luego vienen al agua, se comen la segunda, la tercera, dependiendo de qué tan intensivo esté tratando de hacer ahí el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí los estoy confundiendo bien? Este es el esquema que se puede utilizar, eh, y el número de bebederos depende de dos cosas, básicamente, ¿verdad? Del gasto de agua que se tenga y del número de animales máximo que se pudiera llegar a manejar en la pradera. A lo mejor ahorita tienen vacas vamos a suponer que tengan en un pivote de 78 hectáreas 400 vacas o 450. Si tienen un buen gasto de agua, con 3 bebederos es más que suficiente. Eh, pero si van a meter, por ejemplo, animales para repasto, becerros, becerras, quillas, el consumo de agua también va a ser grande, pero van a necesitar más bebederos para más animales. Entonces, los bebederos pueden ser redondos, como está aquí. Ahora ya no hay yo cómo quitar ¿Cómo quito la pluma? Discúlpenme, debería de saber, pero no sé. Ahí está ya. Entonces, los bebederos pueden ser redondos. Si en el rancho se cuentan con bebederos que sean redondos, pues se hacen redondos y aquí alrededor un firme, ¿verdad? Un pisito ahí alrededor. Si se tienen o se prefieren bebederos alargados, largos, pues se hace esto, en vez de que sea un círculo, se hace un rectángulo y se ponen ahí los bebederos. Esto es básicamente saladeros con un techito, esto aquí. Este sería el centro de donde está la torre del pivote. Aquí se puede hacer un pequeño corralito, si no se tienen corrales ahí cerquita a la mano. Esto sería una especie como de puerta con una cadena larga en donde algún animal que se necesite trabajar, si el temperamento del animal lo permite, se mete aquí y luego se cierra esta especie de puerta y se engancha aquí con la cadena y ahí se trabaja ese animal, que se le jala el becerro o que se cura o que se vacuna o lo que se le vaya a hacer y luego se suelta. Este mismo mini corralito que está aquí puede servir también para comederos exclusivos para cría, ¿no? Para creep feeding. Se ponen las tolvas aquí adentro y se modifican esta puerta de aquí para que nada más entren los becerros. Entonces, aquí mismo se pueden poner los comederos para los becerros o se puede utilizar también por una especie de corral, pero básicamente para primeros auxilios o trabajar uno o dos o tres animales nada más. Obviamente no como corrales de manejo.
Y entonces aquí llega el agua al centro del pivote. Este es un flotador maestro del que sale el agua y esa agua se distribuye a este bebedero, a este otro y a este otro. Y estos bebederos de aquí no llevan flotador, el único flotador que hay aquí, y este está protegido por este cerco alrededor, pues para que no lo quiebren o lo enganchen o lo que sea, ¿no? Y acá, esto de aquí viene siendo el callejón, ¿no? El callejón por donde entran los animales todos los días y salen. Si van a estar entrando y saliendo, pueden ser 6 metros, pueden ser 8, pueden ser menos, dependiendo de cómo se porta el ganado. Hay ranchos en donde requieren los callejones más anchos porque son más animales o porque los animales son más nerviosos. Todo eso depende. Esto no tiene que ser así. Es nada más una sugerencia. Bueno, esta es una fotografía de cómo se vería ese mismo esquema que les acabo de mostrar. Aquí están los saladeros, aquí están los tejabanes de la sal, aquí está la entrada del agua por abajo al bebedero, aquí está el flotador maestro, el piso para que no se vayan haciendo más altos los bebederos, y aquí está donde se suponía que debería de ir el bebedero. Ahí está donde debería de ir. La combinación de clases de ganado, si son vacas, en fin. Me voy a ir un poco ya más a prisa porque ya llevamos más de 1 hora. Aquí, en cuanto a lo que estoy mencionando de epigenética, en caso de que se tenga el ganado, ya sea comercial o de registro, cuando los animales se meten a desarrollar en las praderas, pues no sufren igual que como andan en el agostadero, y eso afecta la información genética de esos animales, y están investigando que también afectan la información genética de las siguientes generaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, este animal está gestante y si fuera una vaca y se mete a la pradera, la información genética que se graba en la cría y a sus siguientes generaciones afecta. Entonces, a la hora de que ya salen de esta tempestad, los animales salen de la pradera y lo regresan otra vez al puro agostadero, pues ahí es donde pueden sufrir. Y miren una investigación en donde dice que el medio ambiente prenatal en los becerros impacta al becerro y a sus hijos en cuanto a la producción de leche. Entonces, lo que hagamos con los animales, estamos aprendiendo que también tiene consecuencias después. La combinación en tiempo y clases de ganado, los empadres, aquí me faltó una R, el desarrollo de reemplazos, la preparación para animales de exportación, son otras opciones que se pueden tener. No todo el ganado necesariamente tiene que estar adentro del pivote. Algunos animales, si se cuenta con forraje, pueden seguirse manteniendo en el agostadero, y nada más los animales que se tengan con más necesidad en la pradera. Esto es lo que ocurre con la calidad de los forrajes. En el caso de la alfalfa y de otros, sí se cortan, se empacan y no se protegen, y luego les llueve, ¿no? Los cultivos llovidos. Miren, les voy a platicar sobre esto. ¿Qué tantos trailers les gusta que se están moviendo de pastura ahora en estos días? Pues las carreteras no paran, ¿verdad? De forraje para un lado y para el otro. Y entonces el costo en relleno, en forrajes, es altísimo, altísimo, que se están pagando ahorita en los ranchos. Estas personas, me voy recio, pero estas personas hicieron investigaciones sobre varias opciones para reducir precisamente el costo y el gasto en tanto forraje, y uno fue el uso de ionóforos. Monensina sódica la pueden comprar en Alcodesa, vale 278 pesos con 90 centavos el kilo de rumensin. 278. Cada animal debe de consumir 200 miligramos de rumensin por animal por día, y cuando eso ocurre, miren, las ganancias de peso sin rumensin, o sea, en control,
las ganancias, los cambios en la condición corporal y la ganancia de peso, 35 libras, y acá con Rumensin, con 200 miligramos por animal por día, casi el doble. La ganancia de peso de media, poquito más de media libra, a 1.2 libras por animal por día. Saqué la cuenta y 200 miligramos de Rumensin por animal por día les cuesta 0.055 pesos. O sea, 5.5 centavos, 5 centavos, por decirlo así. O si quieren 6 centavos por animal por día. Y miren la diferencia en la ganancia de peso de estos animales. Nada más pues se tiene que hacer una revoltura bien hecha, ¿verdad? Como debe ser. El 99% de los corrales de engorda utilizan ionóforos y en el 2004 nada más el 3% de los productores de ganado de carne utilizaban ionóforos y el otro no, en agostadero, en pastoreo. Un montón de información indica efectos positivos en el uso de los ionóforos. Luego se hizo otra investigación, además de los ionóforos, y se vio qué tanto se desperdicia con los diferentes tipos de comederos. Se compararon estos comederos y luego se compararon con este otro de cono. Nótese la diferencia. Este es parecido, parece que es de cono, pero no llega hasta abajo. Noten esta parte de aquí, y esta es la cantidad de forraje que se desperdicia. 3.5, 6.1, en fin. Y luego se compararon con este que están viendo aquí, y entonces a la hora de que se hicieron las comparaciones de cuánto forraje se estaba desperdiciando, este amarillo que tiene esta especie de cono y llega el forraje hasta abajo y está protegido con lámina, resultó que se desperdicia el 5.3%. Con los otros comederos se desperdicia el 20, el 21, el 13% de forraje. Háganle cuentas y sáquenle de un camión de pastura cuánto representa desperdiciar el 20%, el 21, el 13%. Ahora, este diseño no es el más barato, pero sacando las cuentas, por supuesto que se justifica, ¿verdad? Porque se desperdicia mucho menos. Otra de las cosas que se hizo con esta investigación es limitar el tiempo en el que los animales pueden estar comiendo el relleno cuando están en una pradera. Y se hicieron varios estudios. Resulta ser que entonces, cuando se aplicó el uso común y normal del ganado en pradera o en agostadero y se comparó con darle ionóforos y luego utilizar comederos como esos amarillos que les mostré, y luego limitar el tiempo, las horas de consumo del relleno, se tenía una reducción del 18% en el consumo de relleno. Es un montón, y ganaron más peso los animales que tuvieron esas tecnologías en comparación de los que no las tuvieron. Es mucho. Ahora, si se hace exactamente lo mismo, si se les da ionóforos, si se utiliza ese comedero, y si el forraje que se les va a dar limitado a 6 horas se trata con amoníaco anhidro, miren lo que ocurre. Se tiene un ahorro de más del 30% del forraje de relleno. Hagan sus números. Este 31% es un mundo de lana que se pueden ahorrar en relleno, en forraje, utilizando esas tecnologías, gastando por vaca por día 6 centavos de peso, no de dólares, de peso, 6 centavos de peso, utilizando amoníaco, limitando el tiempo en el que entran a comer relleno, y utilizando ese tipo de comederos. Otra ventaja que se tiene al tener la combinación del agostadero con pradera rápidamente es el hecho de que te das cuenta de muchas situaciones que cuando andan los animales sueltos en el agostadero no te enterabas. Toros que parece que trabajan y que no trabajan. A mí me tocó ver este toro montar a esa vaca por lo menos 4 o 5 veces y no la cubrió.
y el toro está probado y es fértil, pero no la cubrió. Pues un vaquero en el agostadero ve esto y dice, pues ya, ¿verdad? Aunque ellos saben también cómo se ve la vaca cuando ya la cubrió, no la cola, etc. Entonces, cuando se hace este tipo de manejo en praderas más intensivo, te das cuenta de los toros que realmente están trabajando y cuáles no, y te das cuenta de problemas sanitarios como por ejemplo abortos, mucho más fácilmente. Potreros grandes en agostadero de 1,000, 2,000, 5,000, ranchos de 15,000 o más hectáreas, difícilmente te das cuenta de cuando las vacas abortan, porque pues a lo mejor ya andan limpias para cuando el vaquero las vio, ¿no? Ya no andan sucias de la cola. Dificultades al parto, que la vaca no puede parir, ya tiene días. Te das cuenta realmente cómo está haciendo el consumo de los minerales de una manera más frecuente. Puedes estar monitoreando la condición corporal de tus animales de una manera más frecuente y en base a eso limitar qué tan grande le das la rebanada, qué tan rápido le das la rebanada y qué tanto te comes del agostadero o del relleno que les vayas a estar dando. El óptimo es el 6, el 5, estamos contentos con el 5, el 7 estamos muy contentos, no queremos vacas ni en el 8 ni en el 9, y de preferencia no tener vacas en el 4. De aquí para arriba, esta es la línea que divide sí y no. Rápidamente, cuando ustedes ven una S con esta consistencia, están hablando de que lo que está consumiendo el ganado tiene por lo menos un 20% de proteína y una digestibilidad alta del 70 y el 80%, y así se ve que es cuando decimos que las vacas andan chorreadas. Cuando ustedes ven una S de este tamaño, con esta forma, con esa consistencia, la proteína anda por ahí del 10, 17% y la digestibilidad de 61 y 67. Perfecto, no queremos más. Así está todo dar. Conforme el contenido de proteína disminuye y el contenido y la digestibilidad también disminuye, entonces empezamos a ver estos anillos y entonces pues ya ahí les anda faltando un poquito ya más proteína. Y estos es una S de cómo se ve cuando trae el 5% de proteína y una digestibilidad ya más baja. Voy a saltearme las conclusiones. Espero que toda esta información que les di les haya servido, que hayan tenido alguna buena idea, que haya podido compartir con ustedes formas de ahorrar forraje, tiempo, dinero y esfuerzo. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Yo no sé si ya vaya a ser posible tener preguntas y respuestas, pero les agradezco mucho su paciencia y su atención. Estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Le agradecemos infinitamente. ¿Por qué no? La importancia de la plática yo creo que amerita que hagamos un esfuerzo. Si hay, no sé, hay espacio para unas 2, 3, 4 preguntas. Por ahí vi algunos comentarios que nos están mandando al chat de la misma plataforma. Adelante, si desean alguna pregunta, con todo gusto. Adelante, estoy a sus órdenes. Aquí ya dejé de presentar, voy a ver las preguntas. Doctor Lozanilla, si me permite, es una pregunta. Claro, sí, por favor. Ahorita mencionaste que la mejor hora para pastorear era cerca de mediodía, por ahí entre 11 y 12, por la cuestión de hay más concentración de azúcares en la planta. Sin embargo, considerando el hábito de pastoreo natural del ganado y ya más tarde deja de pastorearlo, ¿no será posible que con este método se queden sin, porque ya se pasó su hora de comida? No, ahorita rara es la vaca que diga no quiero comer y menos pradera, ¿no? Sí es. Es verdad que se hace la bramadera, Benito, y que el hábito natural es salir a pastorear temprano, pero pues se llama manejo, ¿verdad? Si nosotros sabemos que les va a hacer más provecho, es decir, se van a comer el mismo tamaño de rebanada, el mismo número de vacas,
pues de pérdida que lo que se coman les haga más provecho. A lo mejor las vacas van a estar bramando, pero ahora la cuestión puede ser gradual, ¿verdad? Si tú comúnmente sacas a la pradera a las 7 de la mañana, pues a lo mejor 2 o 3 días puedes sacar a las 7:30, 2 o 3 días después puedes sacar a las 8, y luego a las 8:30, y luego a las 9, de tal manera que los animales se vayan adaptando. Si los animales braman es porque tienen hambre, ¿verdad? No por la hora. Es porque tienen el antojo, ya tienen la necesidad de comer. Entonces, sí entiendo, creo que entiendo tu comentario, pero si se puede, si no te meten problemas, si es práctico, si no te ocupa de que te mueva de tus otras actividades, pues es lo más recomendable. Hay quienes no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque necesitan sacar las vacas y desocuparse de eso y moverse a lo que sigue. Ay, pues ahí no, pero si se puede, conviene. No sé si respondí a tu pregunta, Benito, o a lo mejor no. Sí, sí, muy bien. Me salí tantito, se me fue la imagen, pero ya estoy de regreso. No, está bien, coincido contigo. Gracias. No hay de qué. Dice aquí una pregunta. Perfecto. Dice una Perfecto, pregunta. Geray, unos 2 comentarios ahí los estoy viendo. ¿Cómo emplear el amoníaco y cómo se emplea el rumencín? Sí, el rumencín es un polvito que lo venden por kilo en Alcodesa. Yo estuve aquí hablando a Alcodesa, aquí en Chihuahua no lo tienen, en Alcodesa Delicia sí, hay otras, en la Unión Ganadera no se tiene ahorita, por lo menos en este momento no tienen, hay otras casas que pueden contar con él, ¿verdad? Bovilaki, esos lo tienen. 278 pesos cuesta el kilo y son 200 miligramos por animal por día. ¿Cómo se usa? Pues se tiene que ver qué tantos costales de mezcla vas a hacer, ¿verdad? De minerales. Y entonces se hacen los cálculos de tal manera que en los 50, 70 gramos de minerales que se deben de comer una vaca al día, ahí vayan incluidos esos 200 miligramos de ionóforo. Se tiene que hacer una mezcla muy bien hecha, ¿verdad? Se pesa en una basculita de galletas la cantidad tan pequeña de ionóforos y luego se va mezclando con 1 kilo de minerales y luego eso a su vez se mezcla con otros 4 o 5 kilos y así hasta que ya quede un costalito ya más distribuido y se va mezclando con todo lo demás. Y lo del amoníaco anhidro, lo que se hace es que para tratar el rastrojo o el forraje, en las arcinas de pacas se dejan no tan pegadas, lo que quieres es que haya respiración entre paca y paca, y por abajo, pegado a la superficie del suelo, se meten unas mangueras largas, agujeradas, ¿verdad? Por los lados, no tiene que llegar hasta el otro extremo, pero por lo menos a la mitad es aconsejable, y acá en la parte de afuera se coloca la madrina. El amoníaco anhidro es un fertilizante, se conecta, nada más que eso y qué bueno que preguntan, aguas, porque si la persona que va a abrirle la válvula, a conectar, a hacer las conexiones, no saben qué se está metiendo, puede ser sumamente peligroso, ¿eh? Si salen esos vapores del amoníaco anhidro y la persona le da una respirada, se charrasca los pulmones. Entonces, la persona que se mete en eso necesita saber qué anda haciendo. Se conecta la madrina a través de la tubería a las arcinas de rastrojo, se recubre muy bien con plástico y luego se cubre con tierra todas las orillas de la arcina. Se aplica el amoníaco anhidro a una proporción más o menos del 2%, del 2 al 2,5% del peso de la pastura que vayas a tratar. Le echas y luego la dejas reposar 45 días, un mes, 60 días, dependiendo del calor que esté haciendo. Entre más caliente estén los días, menos tiempo necesitas. Y la razón por la que no quieres las arcinas muy pegadas es para que ese gas circule por todos los huecos que se forman entre las pacas y se humedezcan, se concentren, se empapen pues de ese gas. Y lo que ocurre con ese gas es que deshace las estructuras
más difíciles de digerir por las vacas, que es la lignina, sobre todo la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Entonces, a la hora de que se las comen las vacas, la digestibilidad es mucho mayor. Y también combate otro tipo de cosas como hongos, ¿verdad? De coleada en el forraje. Entonces, así es como se utiliza el amoníaco. Falta ver si financieramente es factible, ¿verdad? Comprarlo y aplicar, pero ese es otro rollo. Dice, podemos ver otra vez los componentes de la mezcla con rumencín. Pues el rumencín lo pueden dar en los minerales o lo pueden dar en el suplemento que vayan a estar dando. ¿Dónde se compra? Alcodesa en Delicia sé que lo tiene, y si están en la ciudad de Chihuahua, pueden mandarlo pedir. Imagínense cuánto les va a rendir un kilo de 278 pesos. Cada gramo tiene 1000 miligramos. Ahí nomás tantense para cuánto les va a rendir un kilo, ¿verdad? O sea, muchísimo. Correcto. Pues yo creo, mi Jera, yo creo que no hay más comentarios ahorita a la vista. Pues yo creo que estamos en tiempo, son las 2 de la tarde con 36 minutos. Pues no, excelente, mi Jera, es que es tema para rato, ¿verdad? Te agradecemos mucho, de verdad. Creo yo que se cumplió, sí nos sacaste de muchas dudas, y yo estoy seguro que a los alumnos les vas a dar muy buenas ideas de por dónde tienen que ir trabajando. Sí. Bien, Jera, en nombre de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, te agradecemos infinitamente tu participación. Ya sabes que estamos a la orden, y en lo particular de nuestro director, el doctor Carlos Ortega Ochoa, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo para compartir la pantalla aquí con nosotros. Esperamos que hayamos cumplido con los objetivos, y los esperamos con el favor de Dios en la siguiente plática de los jueves. Muchas gracias, Jera, un abrazo. No hay de qué, gracias a todos, estoy a sus órdenes, con mucho gusto, y gracias por la invitación y su paciencia. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Gracias.